Los números no mienten y da mucho gusto saludar a Vicente Amador con historias que se cuentan hoy para hablar un poco de la situación de la infancia mexicana. Mi querido Vicente, te saludo como siempre con gusto. Muy buenos días, cuéntanos. Querida Andrea, qué gusto encontrarte otra vez. Oye, seguro te acordarás, yo sé que te vas a acordar porque eres muy buena lectora, que en el entrañable libro que es El Principito, el autor le pide al inicio una disculpa porque lo dedica a un adulto y corrige a Leon Wirt cuando era niño. Es lo mismo que vamos a hacer nosotros en esta ocasión, ¿no? Con estas cifras a propósito del 30 de abril, que son para nuestro auditorio, pero claramente cuando eran niños. Y antes de entrarle a las gráficas, yo quiero contarte que el Día del Niño fue reconocido, en ese momento además únicamente enunciado de esa manera, ¿no? Fue reconocido desde 1916 en nuestro país, en Tenayuca, Veracruz, aunque fue hasta 1924 cuando ya se oficializó la celebración nacional. Estamos hablando de hace casi un siglo. Dicho esto, datos generales. En el 2020 en nuestro país había poco más de 25 millones de niñas y niños entre los 0 y los 11 años. En otras palabras, pues 1 de cada 5 habitantes en el país forma parte de la población infantil. Y dentro de toda la importancia y vulnerabilidad al mismo tiempo que implica la infancia, quiero mencionar a uno de los grupos que han padecido particularmente la desprotección. Lo sabes tú también, me refiero a las niñas y a los niños indígenas. El INEGI nos dice que hasta el último censo se estimaron 3.8 millones de niños indígenas ubicados principalmente en Oaxaca y Chiapas. Ahora, datos en torno a este Día de la Niña y el Niño. Vamos a hablar del número de juguetes y bicicletas. Los datos, que es lo que usted ve en pantalla, los datos de los últimos censos económicos nos dicen que en México operaban poco más de 1,000 unidades económicas o empresas dedicadas a la fabricación de juguetes y bicicletas. Y en ellas estaban ocupadas, laboraban aproximadamente 18,500 trabajadores. 6 de cada 10 de estas empresas productoras de juguetes y bicicletas estaban en el Estado de México, en Michoacán y en Puebla. Ahí estamos hablando, Andrea, de la fabricación de juguetes. Ahora vamos a hablar del comercio de estos productos. Y ahí vemos, en la siguiente gráfica, que fueron 13,860 empresas dedicadas a la actividad comercial de juguetes y bicicletas. Estas empresas daban empleo a casi, tan necesario en estos momentos particularmente, a casi 33,450 personas. Ahora, estamos hablando de la producción y el comercio de juguetes y bicicletas. Un elemento más a propósito de este 30 de abril. Ahora, sobre los parques con instalaciones recreativas, es decir, aquellos dedicados principalmente a proporcionar servicios de entretenimiento, como son los parques de diversiones, los parques acuáticos, los balnearios. ¿Qué nos dice el INEGI? Que hasta el 2018 había 1,500 empresas y casi 19,000 personas ocupadas en este sector. Datos a propósito del 30 de abril. Yo no podía, y hago eco también de la última nota que se presentaba antes de mi intervención, referir lo siguiente. Hace muchos años, Andrea, que sabemos la importancia y muchas de las dificultades con las que se enfrenta la niñez. Tú lo dijiste, la deuda es enorme. Por si fuera poco, las nuevas generaciones se enfrentan a circunstancias especialmente agravadas, por ejemplo, en cuanto a la salud emocional. Circunstancias que se han complicado por el aislamiento por las horas enchufados a la pantalla. Estoy hablando de televisión, las tablets, teléfonos. La organización Common Sense detalló recientemente que antes de la pandemia, fíjate, los niños latinoamericanos entre 8 y 12 años en promedio estaban de 5 horas 12 minutos frente a una pantalla. Ahora, así en general utilizando herramientas tecnológicas. Y para el 2021, este promedio aumentó a casi 7 horas por día. Hoy se registran más trastornos del sueño,
el arribo a la pubertad en edades más tempranas, y a mí esto me duele particularmente. Se registran también soledades más profundas en niños menores de 12 años. Apenas ayer el Times citaba al profesor Steinberg, profesor de psicología, que decía: los niños experimentan estos estresores antes de que sus mecanismos de afrontamiento sean suficientemente maduros para manejarlos. Pero yo con esto concluyo, ¿no? Aquí tú sabes que siempre buscamos además el área de oportunidad y además el objetivo esperanzador. Yo estoy convencido que el cariño, la atención, el cuidado y las adecuadas políticas gubernamentales salvan. Para tenerlo presente como regalos, particularmente en un día como hoy, ¿no? Sin duda, mi querido Vicente. Y mira, y hablando de cosas esperanzadoras, yo creo que hoy en el Día del Niño, justamente esa es la reflexión que tendríamos que hacer los adultos en este país. La importancia de que los niños mexicanos tengan esperanza. Muchos de ellos, más de la mitad, viven en una situación de pobreza, en condiciones precarias, sin acceso a la salud, sin vacunas, sin educación. Es un tema tristemente histórico en nuestro país que hemos, yo creo que, fallado en combatir. Y pensar en eso, ¿no? En la posibilidad de que estos niños tengan una esperanza, en saber que las circunstancias en las que naciste no necesariamente son las circunstancias en las que vas a fallecer. Ese es el reto, yo pienso, genuinamente en este país, y no es un reto menor, Vicente. Vamos a ver si tenemos la voluntad nosotros los adultos, los que dirigimos y los que no, este país, para lograrlo. En fin, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu niño. Que estés muy bien, Vicente. Un abrazote. Hasta luego. Un abrazote, hasta luego.